¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Con el gusto de saludarles y darles la bienvenida a esta sesión complementaria que hacemos en el marco del día de hoy, que es justo el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Y el día de hoy les quiero presentar a la ponente que nos va a estar acompañando en esta sesión, que es la maestra Dalia Luna, porque justo dentro de esto que estamos formando como programas de maestrías que ustedes están cursando tanto en criminología forense, perfilación criminal y en investigación y evaluación criminal y forense, necesitamos esta perspectiva de interculturalidad que vamos a estar abordando el día de hoy en discusión, ya aplicado como en el ámbito forense tal cual. Y bueno, me voy a permitir darle la bienvenida a la maestra Dalia Luna, que ya nos acompaña, es una colega muy querida, muy apreciada, muy destacada. La verdad es que estamos muy honrados de tenerla en estas sesiones. También ha formado parte de ediciones pasadas de diplomados en evaluación forense de tortura y en perfilación criminal. Nos interesa mucho contar con esta perspectiva de esta profesionista destacada, ya que tiene precisamente una maestría en política criminal, es licenciada egresada en psicología y actualmente colabora con la Defensoría Federal en México. Ella realiza evaluaciones psicológicas forenses, lo que tiene que ver en los contextos de detención o contextos penitenciarios, así como realizar opiniones técnicas y cuestionarios de contrainterrogatorio en casos de tortura. Es especialista en el protocolo de Estambul, en evaluaciones psicosociales en casos de tortura, precisamente, y también ha participado, como nos estará compartiendo pues alrededor de esta sesión, en investigaciones y evaluaciones que involucran violencia feminicida, delitos sexuales con perspectiva de género, perspectiva intercultural y psicosocial con poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Maestra, muchas gracias por estar aquí el día de hoy y voy a estar presentando algunas imágenes sobre las preguntas que vamos a realizarle a la ponente el día de hoy. Tomando en consideración que, bueno, esto es importante, hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. ¿Y por qué tenemos que tener en cuenta esto desde la perspectiva forense de las evaluaciones y las investigaciones que realizamos? Pues tiene todo que ver. Esto, digamos, no en términos de protocolos, en términos de estándares internacionales, es a lo mejor un concepto que está sonando, pero que realmente en la aplicación, como hemos visto y así como ha costado en muchos otros casos aplicar, por ejemplo, la perspectiva de género o la perspectiva de discapacidad, pues también hay resistencias que forman parte de esta discriminación estructural de la que hemos estado hablando en otras sesiones, y para ello pues vamos a tener estas dos grandes herramientas que vamos a estar comentando alrededor de esta sesión, que ustedes tendrán disponible en la biblioteca virtual. En la biblioteca virtual tal cual hay un apartado sobre discriminación. Entonces, dentro de este apartado ustedes podrán encontrar esta Convención Internacional por parte de Naciones Unidas y el protocolo para juzgar con perspectiva intercultural a personas, pueblos y comunidades indígenas. Entonces, partiendo desde pues esta conceptualización que nos hace la propia Convención de Naciones Unidas sobre qué podemos identificar o delimitar como el fenómeno de discriminación racial, vamos a encontrar toda aquella distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza. Esta es otra gran discusión. Ahorita vamos a entrarle al término raza y etnicidad, pero que sí la hay: color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto, por resultado, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Entonces, aquí incluso nos remitimos a la historia y quisiera abordar con esta primer pregunta, como para ir sentando las bases sobre la discusión, a la maestra Dalia. ¿Cómo se abordan entonces y qué podemos entender por estas distinciones sociales, políticas, hasta territoriales que hemos hecho sobre la raza y la etnicidad
Esto que les comparto viene en el protocolo de la Suprema Corte que les acabo de mostrar. Y cómo se pueden abordar las diferencias culturales y lingüísticas al realizar evaluaciones forenses con personas que se autodenominan o tal cual se identifican como pertenecientes a las comunidades indígenas. La escuchamos, maestra. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Buenas tardes a todas y a todos. Pues este tema es muy importante, indispensable, y la realidad es que sí necesitamos estar bien actualizadas en esta temática, ¿no? ¿Sí me escucho bien? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno. Sí, de entrada quisiera comentar algunos elementos importantes, ¿no? O sea, la discusión es constante respecto a estos conceptos, el concepto de raza y el concepto de etnia, ¿sí? En un reciente diplomado de actualización que estuve tomando, muy bueno, por cierto, también, que se dio en Oaxaca, bueno, en línea, pero lo organizaron allá en Oaxaca, que ustedes saben, Oaxaca es un estado de nuestro país que tiene una diversidad cultural también muy importante. Y en ese sentido, justamente se tenía esta discusión y que algunas personas planteaban esta posición de decir, es que ya no tenemos que hablar de razas, pero nuestra realidad constante y cotidiana es que están estas acciones, conductas de discriminación, por eso que llamamos raza, ¿no? La raza en particular hace referencia a distinciones entre personas a partir del fenotipo o de la forma en que lucen las personas. Este concepto también está tomado de ahí del protocolo que venimos mencionando, ¿no? El de la Suprema Corte de Justicia. Y entonces, en este sentido, pues las características físicas de las personas son las que son contempladas como parte de sí, su propia fisionomía, pero que a partir de una interpretación que es un constructo social, es que se ha generado esto que hace una diferenciación y que genera una desigualdad entre estas personas que tienen ciertas características, ¿no? Esto no es normal, o sea, no está bien, ¿no? Y ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad en términos del mundo occidental, ¿no? En nuestro país es muy claro a partir de la colonización y la llegada de los españoles, pero evidentemente también antes de la llegada de los españoles también había ciertas características que dentro de los grupos indígenas que en ese momento poblaban este país, pues también había diferencias en otros sentidos, ¿no? Que generaban desigualdades, ¿no? Entonces esto es algo que ha acompañado la historia de la humanidad. La raza y es un constructo social, decíamos, ¿no? Que no está basado en hechos biológicos, es un constructo que se vino construyendo y que se ha aprendido a partir de este sistema, ¿no? De este sistema, y ha sido una situación estructural, ¿no? Y en ese sentido es que, el trabajo que tenemos que hacer con respecto a este tema es no podemos omitir que existen estas conductas de discriminación y lo que nos toca hacer desde el ámbito forense es evidenciarlos, hacerlos visibles ante la autoridad jurisdiccional, ¿no? Que en este sentido, que permita en un momento dado establecer las condiciones que lleven a quien va a tomar una decisión sobre un caso legal a contemplar que ha sido tratada esta persona de forma, digamos, distinta, ¿sí? Eso es algo que tenemos que contemplar. Respecto de la etnicidad, nada más mencionar también, ¿no? El concepto se refiere a la distinción que se hace socialmente también respecto del lugar de origen o la cultura de otras personas, ¿no? Entonces, así como que vamos haciendo estas distinciones, también en este sentido son construcciones sociales.
De hecho, hay pronunciamientos tal cual, porque estas distinciones, aunque sean pues desde constructos sociales, han repercutido en el abordaje de la ciencia, ¿no? Me recuerdo que por ahí hay incluso un manifiesto antirracista de los científicos por aquello de de cuando estuvo Benito Mussolini, precisamente, que hablaba de que los italianos eran superiores por el fenotipo y por ciertas características. Y bueno, de ahí viene toda una serie de ideas que han fomentado, que han justificado el exterminio, el genocidio. Entonces, en términos incluso de crímenes de lesa humanidad, claro que tiene que haber un reconocimiento de por qué la construcción de raza y de etnicidad y de una superioridad, entre comillas, de un fenotipo sobre otro, pues ha justificado toda esta serie de crímenes. En este sentido, entonces, ¿cómo se abordan respetuosa, dignamente, desde la perspectiva de derechos humanos, estas diferencias culturales, incluso cuando hablamos de que hay barreras en el lenguaje para las personas que viven estas violencias por discriminación racial y que no solamente se reflejan en el acceso a faltas de oportunidades, porque esto es generacional, ¿no? A quien le toca discriminación racial proviene de generaciones y generaciones de sus familias que han sido sistemática e históricamente hechos a un lado por sus condiciones de pertenencia o de autoinscripción incluso. ¿Cómo garantizamos entonces que estas diferencias culturales y lingüísticas se van a respetar, se van a reflejar y se van a visibilizar en el sistema de justicia? Sí, este papel que nos toca también es dentro de la evaluación forense va a ser siempre garantizar que precisamente estas condiciones y estas características no sean nuevamente una condición dentro de nuestra propia evaluación y dentro de nuestras propias intervenciones, unas condiciones estas sean también que lleven a la persona a otra violación a sus derechos humanos, ¿no? Entonces, el papel de dentro de la evaluación forense sí implica cierto trabajo. Aquí quisiera compartirles un poco, no sé si puedo compartir Sí, pantalla. adelante, Sí, adelante. ok, Déjame ver si está tu pantalla habilitada. Listo. ujú. Déjame ver en dónde quedó. Ujú. Ok. Sí, bueno, quisiera compartirles, hay varias cosas que quiero compartirles, ¿no? Pero Adelante. de entrada, pues sí, tenemos el primer paso para que podamos hacer este tipo de intervenciones con buenas prácticas y con un respeto a los derechos humanos es tener en cuenta de entrada estos conceptos, ¿no? De entrada tener la claridad de que esto existe, la discriminación racial existe y que a partir de esto pues encontramos estas condiciones, ¿no? Lo que mencionabas ahorita, los patrones de dominación que se han venido dando históricamente y que de alguna manera pues generan también estos impactos y estas violaciones a derechos humanos de manera perpetua en ciertas poblaciones con ciertas características, ¿no? Y entonces, bueno, ya decía yo, esto lo tenemos que tener claro porque no es de que nada más vamos y, o sea, tenemos conocimiento del caso y entonces tenemos que conocer cuáles son las condiciones de este tipo de personas con las que vamos a trabajar, ¿no? Contemplar estos conceptos de entrada, tenerlos bien presentes porque sí hay muchas prácticas que omiten incluso contemplar esta desigualdad histórica y estas opresiones que ha tenido de manera perpetua ciertas poblaciones vulnerabilizadas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues tener presente también estos conceptos, ¿no? El racismo, ¿no? El racismo que también es una condición que en nuestro país ha sido también como constantemente evidenciada a través de cortometrajes, de experimentos, de encuestas nacionales, del INEGI, etcétera, ¿no? Es algo tan claro en
en nuestra población mexicana que de alguna manera pues estamos familiarizadas con este tipo de conceptos, pero los tenemos que traer a cuenta a la hora que vamos a hacer una intervención en este tipo de casos, ¿no? En particular en el ámbito legal, ¿no? Tener presente que este racismo siempre va a consistir en esta condición de maltrato y discriminación, donde alguien se está asumiendo con cierta superioridad, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que partir de que evidentemente cuando vamos a un caso forense, en estas condiciones, la persona experta en el tema del lenguaje y de la cultura no soy yo, ni tampoco va a ser mi compañera que me acompañe de antropología social o etnología, ¿no? Nosotras somos como un medio, una vía para hacerle llegar información al juez de lo que la experta en su cultura y en su lengua, que es la persona a la que vamos a examinar, nos haga saber, ¿sí? Y nosotros en este caso no nos vamos a colocar en ese pedestal, ¿no? De profesionales que hemos aprendido y hemos estudiado y Y porque esa sería la lógica colonial de nuevo, ¿no? exactamente, ¿no? Exactamente, es repetir esas prácticas, esos patrones de dominación, ¿no? Entonces, ese es un primer paso, pero si no lo tenemos claro antes de ir a hacer, antes incluso de programar nuestra evaluación o toda la actividad que vamos a realizar, si esto no lo tenemos claro, la verdad es que mejor ni lo haga, ¿no? O sea, no lleven a la persona a una condición de revictimización, ¿no? En este sentido de colocarnos en esta jerarquía ¿no? Sobre las otras personas es seguirlas revictimizando, ¿no? Entonces, este es el punto de partida que sí tenemos que tener claro y que en un sentido estricto, digo, ya teniendo estos elementos mínimos necesarios, pues ya entramos pues ahora sí a tratar de aprender, ¿no? A mí me gusta muchísimo participar o intervenir en estos casos porque la realidad es que aprendo yo muchísimo de lo que me toca hacer en ese papel de mediadora y de hacerla de mensajera con la autoridad jurisdiccional, porque aprendo de las expertas, ¿no? Las personas a las que yo estoy evaluando o llevando a cabo un estudio psicosocial en particular. Yo aprendo muchísimo de ellas, tanto de la que está siendo en ese momento la persona a estudiar, digámoslo así, ¿no? La persona con la que voy a llevarle la que está siendo incriminada o implicada en una situación legal, más bien, y tanto con la persona intérprete que le está apoyando, ¿no? Que es la que me va a dar la información del contexto. Además de que evidentemente también tener en cuenta que no tenemos la misma cosmovisión, ¿no? No tenemos la misma cosmovisión en el sentido en que nosotras las personas occidentalizadas estamos como en este sistema capitalista patriarcal, ¿no? Heteronormativo, que de alguna manera nos obliga a que tengamos en nuestra cosmovisión la priorización de lo individual, ¿sí? Priorizamos las condiciones de individualismo porque este capitalismo en un sentido estricto es a lo que nos va llevando a pensar en solamente de manera individual, que es muy distinto a la comunalidad o la comunidad que viven las personas que son de estas poblaciones, ¿no? Su arraigo que tienen al territorio, a la comunidad, ¿sí? Esta visión colectiva que nos hace tanta falta en el mundo occidental es algo que también tenemos que tener contemplado previamente a ir a hacer un trabajo con estas personas, ¿no? Y entonces, bueno, y aquí ya entramos con estas definiciones, ¿no? Lo que es la multiculturalidad, que es algo que ha existido y se refiere a la presencia de diferentes culturas dentro de un contexto que solo coexisten. Y que esto es lo que hasta ahora hemos venido haciendo en ese sentido, ¿no? Como sabemos que ahí están las personas de pueblos originarios, y pues los que somos mestizos, las personas que somos mestizas, ¿no? Y que cohabitamos en un mismo espacio, pero no más, ¿no? Y entonces la pluriculturalidad ya implica, sí, justamente tener esta condición de una convivencia, sí, pero también con este mismo proceso de jerarquización, ¿no? Se repite pues el
papel donde alguien se coloca por encima de estas poblaciones originarias, lo que no es real, ¿no? Es una construcción social. Sí. Y ya tenemos finalmente la perspectiva intercultural, que en este sentido sí se refiere a establecer una comunicación y convivencia en una horizontalidad, ¿no? Entonces, eso que nos cuesta tantísimo trabajo, sobre todo a las personas profesionales del ámbito forense, porque de verdad es que luego decía un profesor, decía, es que están sobrados, ¿no? Pero la realidad es que sí, o sea, que de repente, entre tanto nos estamos formando y eso, de repente perdemos el piso de que nuestra realidad es que estamos en una misma condición que todas las personas que habitamos esta territorialidad que es el mundo, ¿no? Y bueno, ya después de ello, teniendo estos conceptos y esta claridad de que vamos a trabajar con una persona, pues mi primer paso es hacer un análisis de contexto. En el análisis de contexto, esto sí es algo que me toca a mí, ¿no? Evidentemente, cuando tengo conocimiento del caso y que es una persona que pertenece a pueblos originarios con la que voy yo a intervenir, entonces necesito conocer toda la información de su contexto, ¿no? Toda la información, y este análisis de contexto puede ser teórico, ¿sí? Puede ser teórico en términos de qué necesito saber de cómo han sido las opresiones y las desigualdades y las discriminaciones en esa comunidad en particular a lo largo de su historia. ¿Cuáles son las características socioeconómicas, políticas, las formas de convivencia, etcétera? Porque eso me va a permitir a mí conocer de entrada, pues, algunas de las formas que va a tener esta persona de su cosmovisión, ¿no? De interpretación de la vida. Y entonces, en ese sentido, es que este primer paso del análisis del contexto, pues me va a llevar a mí precisamente al entendimiento del caso, ¿sí? Al entendimiento del caso, aproximarme teóricamente a través de diferentes fuentes a conocer cómo es este espacio en donde esta persona con la que voy a trabajar se desarrolla, ¿no? Sus condiciones y elementos sociales, políticos, ya decía yo, culturales, ¿no? Para comprender el caso en particular, ¿no? Y una vez que tengo ya este análisis del contexto, pues es que esto me va a servir de base para cuando yo ya tenga comunicación con la persona que me va a hacer el apoyo de interpretación también, ¿no? Que me va a poder contextualizar, o también con mi compañera del área de etnología o antropología social, dependiendo también de las características del caso y también desde dónde estés interviniendo, porque la realidad es que dónde estás parada y desde dónde intervienes también es importante, ¿no? Para las características que pueda tener una intervención multi o interdisciplinaria, ¿sí? Colegiada, etcétera, ¿no? Entonces va a haber como muchas también condiciones particulares, pero para la generalidad de los casos esto es prioritario, ¿no? Y el análisis de contexto, en este caso de personas de pueblos originarios, pues necesitamos esto, tipo de contexto, el marco de referencia, ¿no? Las características geográficas, políticas, económicas, históricas, sociales, conocer este contexto sociohistórico, ¿sí? Para ir explicándome yo las dinámicas también de las violencias, porque al final eso es lo que yo voy a ir a documentar. Esta historia de violencias, discriminaciones, violaciones a derechos humanos que han vivido estas personas y que les ha colocado en una condición de desigualdad y de opresión sistemática, ¿no? Eso es lo que es mi función en estos casos, evidenciar hacia la autoridad. Y en este caso, pues, este es el primer paso, ¿no? O sea, digamos, finalmente, partiendo de este primer análisis de contexto, pues entonces ya paso, como yo lo nombro, es una transversalización de perspectivas con enfoque en derechos humanos, ¿no? Porque una perspectiva que engloba muchas de esta transversalización es la perspectiva psicosocial, que tiene una mirada crítica, sí, que tiene estas bases de la psicología de la liberación. Esta perspectiva psicosocial es una perspectiva que sí transversaliza todas estas otras perspectivas de las que podamos estar hablando.
y que de alguna manera engloba, ¿no? Pero engloba todas ellas, pero que si ustedes también quieren ser muy específicos, pues pueden ir señalando en su documento, en su dictamen, pues estas condiciones en donde pues en particular se trabajó con esta perspectiva intercultural únicamente, por ejemplo, un dictamen psicosocial con perspectiva intercultural, ¿no? Y ya vamos así como poniéndole el nombre y apellido a lo que estamos trabajando, ¿no? Dependiendo de las características del caso. O en el caso de las mujeres, pues sí, hablamos de esta perspectiva de género y también en estos momentos yo podría decir, bueno, particularmente trabajo una perspectiva feminista en el caso de las intervenciones con mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido es como que ya le vas dando como una mirada muy particularizada a toda esta condición que puede presentarse en un solo caso. No sé si ya me sigo. Sí, sí, adelante, adelante. Y en estas perspectivas, entonces yo la llamo así, la perspectiva psicosocial sí lo engloba, pero si queremos ser así como muy específicos, esta transversalización de perspectivas con enfoque de derechos humanos nos lleva obligadamente a hacer un análisis interseccional, ¿sí? Nos lleva y a mí tener esta mirada del enfoque diferencial, ¿no? El análisis interseccional, pues es esta herramienta analítica para estudiar, entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otras identidades, creando múltiples ejes de diferencias que se interceptan en contextos históricos específicos. Con personas de poblaciones originarias, tienen esta particularidad. O sea, en el caso específico, pongo ejemplos, ¿no? He intervenido más con mujeres, ¿no? De poblaciones indígenas, y entonces se van multiplicando ahí como todas las características y todas las condiciones de opresión en un solo caso, ¿no? O sea, como de mencionar, hablo de la interseccionalidad, este análisis interseccional que ahora tenemos en pantalla, ¿no? En donde, si ustedes miran esta imagen, la mitad del cuadro está dividida a la mitad y la mitad hacia arriba estamos hablando del privilegio y la normatividad, y entonces en la parte inferior estamos hablando de la opresión y las resistencias, ¿no? Entonces, ya el solo hecho de que sea mujer ya es una condición particular que habla de opresión, ¿no? El solo hecho de que sea mujer. Más le agregamos además, a lo mejor no acudió a la escuela formal, entonces ya tenemos otra condición también particular que la lleva a otro, le sumamos las opresiones en el sentido de que todas estas están de alguna manera influyendo en esta persona para que pueda haber sido, en este caso en específico, en esta condición legal que vamos a estudiar, en la que vamos a intervenir, pueda estar siendo factores importantes en los que ha estado esta persona en una desigualdad, en una subordinación, ¿sí? En una condición en la que las opresiones sistemáticas han sido una constante en su vida, ¿no? Entonces, le agregamos un caso que tenemos aquí muy reciente, que es bastante complejo. Es una mujer, ¿no? Es una mujer indígena, o bueno, de población originaria del pueblo maya. Sí, ella es originaria de Guatemala, no es de aquí, de nuestro país, es originaria de Guatemala. Es una mujer que no habla ni escucha, es sordomuda y está acusada de un delito, ¿no? Y entonces, además le agregamos la característica de que, por ejemplo, ella no conoce el lenguaje de señas mexicano, ¿no? Y entonces agregamos a todo ello, todas estas condiciones, es cómo es que ella pudo confesar que participó en un hecho delictivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas condiciones son importantes porque de alguna manera nos implica hacer el análisis interseccional, ¿no? Esta discapacidad que tiene, esta condición de pobreza, este origen de maya, ¿sí? Todas estas características, estaba de cruce en nuestro país, digamos que estaba una población migrante
Y entonces esto es lo que va generando pues que nuestro análisis interseccional enfoque nuestra mirada en cada una de estas características, que en todas estas ella ha vivido opresiones, desigualdades, ¿no? Injusticias, y esto es parte de nuestro trabajo, ¿no? De intervenir. Para empezar, o sea, ¿cómo nos comunicamos con ellas? Y estas características, el lenguaje de señas mexicano, pues no lo habla, ¿no? O sea, no lo maneja. Y pues tampoco sabemos si el lenguaje de señas de Guatemala, ¿no? Porque la realidad también hay que decir esto, es bien importante el proceso de acompañamiento de persona intérprete en estos casos no es nada sencillo, ¿eh? No es nada sencillo porque pues la lengua maya, por ejemplo, tiene multiplicidad de variantes, lo mismo que el mazateco, por ejemplo, ¿no? En nuestro país, ¿no? El náhuatl, que tenemos tantas variantes, ¿no? Que en nuestro país algunas personas que pudieran dedicarse a este trabajo de hacer el acompañamiento de interpretación en casos legales, no necesariamente hablan la variante de la que nosotras necesitamos que nos apoyen, ¿no? Para establecer una adecuada comunicación con la persona a la que vamos a ir a ver, ¿no? Entonces, en estos casos sí es bien importante, pues, contemplar, pues, todas las problemáticas que se van presentando. Y el Y que análisis tiene que ver con interseccional es indispensable. que aquí un poco retomaríamos también cómo incluso la condicionante para la comunicación y lenguaje está dada por su propia condición de una pertenencia a una comunidad, de un pueblo originario, y que viene desde décadas, ¿no? Siglos atrás, de no tener acceso, que también ha limitado el ejercicio de sus derechos, a un aprendizaje para poder comunicarse, pero que, ojo, también tienen derecho a la conservación de su lengua, ¿no? Y entonces esto condiciona ahora el acceso a la justicia. No tuvo una oportunidad para poder conservar su lengua como su parte de cosmovisión, también su identidad, porque es un derecho a la identidad, ¿no? Conservar tu lengua. Y ahora que topa con el sistema de justicia, está dada una serie de condiciones que no se cumplen y entonces limitan aún más. Sí, sí, definitivamente. Y esto pues es un proceso que es indispensable que nosotros evidenciemos también en nuestro dictamen psicosocial. Es indispensable que le hagamos de conocimiento a la autoridad jurisdiccional y ustedes van a decir, bueno, y al juez que le importa que es una población donde vive, es una población socioeconómicamente marginada, pobres, ¿no? Sí. ¿Eso qué le importa al juez? Bueno, pues si no le importaba, le va a importar porque yo se lo voy a hacer de su conocimiento, haciendo la situación evidente de que esto contribuye forzosamente a todas las constantes, sistemáticas violaciones a derechos humanos que ha tenido esta persona, ¿no? Entonces, es una condición muy particular con estos casos en donde sí necesitamos hacer este análisis interseccional y hacerle evidente al juez, a la persona que vaya a juzgar, que, pues que esto es una conglomeración de circunstancias que lo han dejado en desigualdad, en desventaja por las opresiones particulares que tienen en estos casos, ¿no? Y entonces, bueno, en este momento quisiera compartirles un videíto que un poco habla, expone esta situación. Déjame ver si yo... déjame ver si lo encuentro a la mano. Que no lo encuentro. Aquí está. Es a ver si ahora sí. Esta condición de desigualdad de la que estamos hablando, pues ha sido recurrente en nuestro país. Y este cortometraje un poco nos expone estas condiciones. Yo no me llamo María, me llamo Valentina.
María es un término ocupado en México desde la década de los años 60 para referirse a las mujeres indígenas, mismas que emigramos de nuestros pueblos a las grandes ciudades. Los no indígenas nos diferencian rápido, pues nosotras vendemos frutas, dulces y artesanía. Hablamos otra lengua y nos vestimos con blusas y faldas coloridas propias de nuestra vestimenta tradicional. Aunque pertenecemos a distintos grupos etnolingüísticos, aún para muchos somos simples Marías. Por esta razón, mi historia puede ser de cualquier mujer, maya, otomí, mixteca, tzoptzil o zapoteca, que haya asistido a la escuela. Al final de todas las mujeres indígenas compartimos rasgos que ofenden a niños y adultos. Ahora que hablo más el español, comprendo que durante varias etapas de mi vida sufrí discriminación o bullying. Para mí ya es lo mismo. Los que saben dicen que el bullying es una cosa escolar. Para nosotras nos insultan en el camión, en el avión, en los hospitales, en el banco, donde nos paremos. Es el temor que nos hace negar nuestras raíces. La voz de las mujeres ha sido silenciada. Mi travesía comenzó cuando aún era una chiquilla de no más de 4 años. Perdón, no le pueden dar más volumen, se escucha muy bajito. Querían que las niñas ingresáramos con nuestra vestimenta. Sí, ¿será que le puedes subir un poquitito? Ahí está. Ay, sí. Completo, Gracias. no nos dejaban entrar. Pásale corriendo a la escuela. Ah, señora, discúlpeme, tengo que hablar. Señora, no se vayan, vénganse, quiero que ustedes sean testigos de lo que le voy a decir a la mamá de Valentina. Miren, hace 2 días que hablé con Valentina y le dije que no iba a poder pasar si no traía el uniforme escolar. Mira, usted, señora, firmó en el acta de compromisos al principio del ciclo escolar, donde todos los papás estaban de acuerdo que tenían que traer su uniforme escolar. De lo contrario, no iban a poder pasar. Mire este vestuario. Imagínese cuando usted tenga que ir a la Ciudad de México o a otras ciudades del país, la van a confundir con la India María y nosotros somos responsables de que eso no suceda. Por eso aquí les inculcamos que se tienen que vestir diferente, que olviden ya su lengua, que no se resistan a los cambios. Pero el día lunes yo quiero a Valentina con su uniforme. De lo contrario, en esta escuela no va a poder pasar. Señoras, no crean que soy yo malo, pero son órdenes de arriba. Discúlpeme, yo voy a tener que dar mi clase. Estas señoras nunca entienden. Mi mamá, que apenas hablaba el español, pero que dominaba la aguja, no tuvo de otra más que coser el uniforme. No sé ni cómo le hizo, porque el dinero siempre nos faltó, pero ella sabía que yo tenía muchas ganas de estudiar. En la primaria de Amialco fue más difícil. Es la niña que habla raro. Al menos en mi pueblo nos conocíamos, pero los niños que no son indígenas se burlaban cuando hablaba otomí. Me decían que era aburrido y que no sirve para nada, que era una india pata rajada y que me regresara al cerro de donde fui bajada a tamborazos. Varias veces lloré camino a casa, me secaba las lágrimas bien duro para que mi mamá no las viera. Ya bastante tenía con su cansancio. Eso de viajar a cada rato a Querétaro para vender servilletas y conseguir el sustento de la familia es complicado. Yo sabía que la crueldad de los niños era porque yo soy pobre, mujer e indígena, pero preferiría creer que era por envidia. Siempre fui muy inteligente. Justo antes de comenzar la secundaria, mi mamá y mis 3 hermanos salimos de San Ildefonso. Fuimos rumbo al barrio de San Francisquito, en la ciudad de Querétaro. Mi tía Antonia nos ofreció un lugar para que mi mamá ya no se cansara de tanto viaje. Ya tenía sus años. Desde que llegamos me advirtieron que tuviera cuidado. Hasta dejé de usar mi vestimenta tradicional. No borjoy, no toda casqué. Dicen los abuelos.
La primera semana de clase en la secundaria hicimos una dinámica de grupo para conocernos. En la biografía yo relataba con valor y sin miedo que provenía de San Ildefonso Amialco y que hablaba otomí. Desde allí se me vino todo encima, las burlas, las críticas, las humillaciones. Pero un día jueves todo se salió de control. Uno de los chavos del salón me cubrió la cabeza, mientras dos compañeros me daban desapes. Al notar que me defendí, uno de ellos se ensañó conmigo. Sentí sus puñetazos y cómo arañaban mi cara. Me inmovilizó con el pie en el estómago. Pues vea, no te queremos en la escuela, entiéndelo. En el momento lo asumí como un desencuentro de jóvenes, después lo pensé mejor. Y me di cuenta que no a todos los chingan por su color de piel, por no hablar español o por no pronunciar adecuadamente una palabra. Les aviso que los golpes no me dolieron. Lo que no aguanté es que mi mamá crea que fue su culpa. Usted acá. Usted cogió Ildefonso. Siguen ahí del Fonso, ni a veces para su bocina y algo, y antes para manguto. Ese episodio de mi vida ya tiene 5 años. El video de la pelea lo subieron a YouTube y llegó a más de 80,000 visitas. Pero ahora más que nunca estoy convencida de que quiero estudiar medicina. Creo que esto es un cuento de nunca acabar. Dejé más. Oye, pues de hecho hay, o sea, esto está basado en casos reales, pero me acuerdo que el año pasado hubo como una omisión también, ¿no? Como una agresión muy fuerte en contra de un niño en una primaria pública, no me acuerdo si al centro del país o al sur, pero pues básicamente creo que le ocasionaron unas quemaduras al niño, los compañeros, y después, estando en la escuela, la profesora como que trató de curarle las lesiones con una cebolla, una cosa así, ¿no? Como para esconder, creo que lo regañó básicamente lo culpabilizó por las agresiones que había vivido y después el niño fue internado de gravedad precisamente, pero que todo esto tiene que ver con una pertenencia cultural de que él y su familia precisamente pertenecían a una comunidad indígena y esta violencia nunca es escondida, pues siempre es a la vista de todos y justo es para eso, esa corrección que es como para mantenerlos en el lugar en la jerarquía imaginaria que decíamos que existe desde el principio. Y recientemente creo que también al centro del país otra niña acaba de ser limitada a que ingrese a la escuela porque quiere llevar pants y además está ella racializada, ¿no? Entonces decían los propios padres de los otros alumnos se plantaron en la escuela y no le querían permitir el acceso a la niña porque decían que había reglas y que estas reglas estaban ya en reglamento y tal, se tenían que cumplir. Y entonces de nuevo es esta lógica de, como lo mencionaba, si mal no recuerdo, Paulo Freire, que hablaba sobre las personas que son esclavizadas que terminan esclavizando a otros. Sí, definitivamente en este caso, bueno, incluso estaba pensando en esta reciente situación del caso de Norma, esta adolescente que, o sea, en las entrevistas veías que sus amigas decían es que ella siempre la discriminaron por su color de piel, Color de ¿no? piel, sí. Ajá, y entonces dices, bueno, o sea, la realidad es esto, nuestro racismo en México es algo de día a día, ¿no? Entonces, es una condición constante y también quiero mencionar, o sea, quise traer este video porque, bueno, siempre muevo las cosas, pero tenía la importancia de escucharlas a ellas, ¿no? O sea, en este momento sí no fue posible porque luego, pues, invito a personas que puedan estar y que escuchemos de su propia voz estas condiciones, estas sugerencias de cómo tener mejores prácticas, etcétera, en nuestro ámbito forense. Pero en el caso particular, pues es que es importante darles voz a ellas, ¿no? Una cosa que yo estaba diciendo en un inicio es que nosotras no somos las portavoces, en este caso, en una evaluación forense de lo que ellas dicen, ¿no? Solamente como somos el vehículo para
contextualizar también la condición psicojurídica para que en un momento dado sea utilizada como una prueba en estos casos que permita a la persona que va a juzgar conocer todas las condiciones psicosociales, interculturales del caso, de las condiciones, estas condiciones de las que hemos estado hablando de opresión que son permanentes en la historia de estas personas, ¿no? Y que son importantes porque si no hacemos evidencia de este ejercicio de poder, porque al final es eso, el ejercicio del poder que han vivido sobre estas personas, si no lo hacemos evidente, la realidad es que tampoco estamos haciendo ningún tipo de intervención que contemple perspectivas, ¿no? En un momento dado, por ejemplo, me preguntaban, pues es que nuestra objetividad científica, ¿dónde queda, no? Esa es una constante, ajá, la imparcialidad y la objetividad científica. Este es un cuestionamiento constante de estas posturas retrógradas e insistentes en mantener las condiciones como están, evidentemente porque por privilegios, ¿no? Ajá. Claro. Entonces, pero es una pregunta constante, ¿no? Y entonces el día que, bueno, si haces un peritaje, la respuesta que utilizo, si haces un peritaje donde no hagas, no evidencies, no visibilices este ejercicio de poder, entonces pues tu peritaje no tiene ningún tipo de perspectiva, ¿no? Entonces estás contribuyendo nuevamente a ese ejercicio de poder. Estás dejando en desventaja a esta persona nuevamente porque no se contemplaron esas condiciones que la han colocado en desventaja históricamente, ¿no? Y Claro, esa es que no una forman parte condición. de la narrativa. De hecho, en lo forense, pues tal cual hay un problema como que me diga el perito específicamente si de este delito en particular, como si no fuese un continuo de violencia, el resultado de lo que estamos observando. Incluso para cuestiones de inimputabilidad, también cuando hablamos en términos de discapacidad o una condición psicosocial de la persona asociada al grado de culpabilidad o responsabilidad, también hay en casos, creo que lo decía por ahí la antropóloga Elena Azaola, que hablaba sobre esta, digamos, ejercicio extremo o un ejercicio fuera de lugar de la acción penal o del castigo penal para las personas con condiciones de salud mental racializadas o afrodescendientes, que tienen incluso una condición histórica. El problema es que vemos el fenómeno como si estuviese aislado de otra serie de elementos y no es así. De hecho, nuestra labor forense es explicar el fenómeno en sí, no el propio evento, pues. Sí, esa es una condición, pero es que tiene que ver con todo esto que hemos venido hablando, ¿no? O sea, en particular, esta condición en donde también estamos formadas en todas las ciencias, ¿no? Estamos formadas con esta ideología del ejercicio del poder, de la jerarquización, ¿sí? Nuestra postura, por ejemplo, la psicología, ¿no? Esta psicología que nos enseñan en las carreras, ¿no? En la formación que tenemos es una psicología hegemónica de modelo médico. Y entonces romper con esas estructuras, evidentemente, nos está costando muchísimo trabajo. El tema psicosocial es algo que no es como todavía totalmente aceptado en el ámbito jurídico, precisamente porque cuestiona, porque pone sobre la mira estas desigualdades, este ejercicio de poder que también el mismo y el propio derecho tiene, ¿no? Esta postura hegemónica, esta postura jerárquica de opresión que el mismo derecho ejerce, ¿no? Entonces, estas son resistencias normales del sistema capitalista patriarcal heteronormado, ¿no? Son resistencias que vamos a encontrar siempre y evidentemente también a la hora que estamos haciendo una intervención, pues la autoridad jurisdiccional lo que va a querer escuchar es que si tiene daño o no, sí, o si tenía la posibilidad de decidir o no, o si, etcétera, ¿no? Estas cosas tan
irrelevantes, ¿no? En un momento dado, que tienen que ver con, por ejemplo, desde la postura de la psicología, ¿no? Esta postura hegemónica, pues sí, que tienen que ver con la clínica, lo del modelo médico, ¿no? Entonces, nada más quiere saber si tiene un trastorno o si tiene daño o cuáles son los síntomas, etcétera, ¿no? Pero nuestro papel en este caso, pues es, sí, como bien dicen las compañeras zapatistas, es ir abriendo las grietas, ¿no? Ir abriendo las grietas en este sistema que no está funcionando y que necesita forzosamente mirar a estas condiciones que de manera histórica han estado dejando en desigualdad a las personas, ¿no? Entonces, esa es nuestra función en este tipo de casos particularmente. Perfecto, muchas gracias. Entonces, un poco para continuar, pues hablamos de estas diferencias, ¿no? Desde la comunicación, cómo el sujeto de la evaluación tiene que siempre centrarse en la persona evaluada y no desde la voz, no desde la perspectiva del evaluador, que implica una serie de condicionamientos ideológicos también alrededor de cómo se diseña esa evaluación. Y entonces, si seguimos, digamos, estas pautas para la evaluación forense, podemos esperar en términos asequibles que los tribunales puedan comprender y utilizar esta información para, digamos, hacer en términos generales lo más justo que se pueda en la condición particular del sujeto que estamos evaluando. Pero ¿cómo hacemos? ¿Tú has observado estas resistencias por parte del sistema, por parte de los operadores, para que de verdad incorporen la relevancia que tienen estos conceptos dentro de las evaluaciones psicosociales? Sí, la realidad es que la resistencia es inmensa, ¿no? O sea, la resistencia, todas las personas operadoras del sistema, incluso, miren, les cuento un caso muy interesante, que incluso es un caso público, ¿no? Donde antes de la intervención, pues a mí me dicen, tiene estas características, es una mujer, originaria del maya, ¿no? Ella, pues habla maya chug, estaba de paso por nuestro país tratando de cruzar a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, nos dicen las características, ella no hablaba español a la hora que la detienen, muy poco se comunicaba con la gente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos acá en donde ahora trabajo, ahí se llama la Unidad de Litigio Estratégico y Derechos Humanos, ¿no? Y entonces tenemos una reunión, pues las personas encargadas de la defensa legal, las personas, algunas de ciencias forenses y así, ¿no? Y entonces conforme yo voy escuchando del caso, me van diciendo las características, lo poco que conocían, ¿no? Las personas de derecho. Y entonces ya hago yo unas propuestas, ¿no? Pues es que podemos hacer esto y esto y esto, ¿no? Y entonces, partiendo del problema, o sea, de la característica del lenguaje, es que dentro de la misma parte legal estaba el cuestionamiento de, es que ¿cómo vamos a poder demostrar que ella realmente no hablaba el español? Porque ya, o sea, también hay que decirlo, dicho sea de paso, digo siempre, que casi siempre llegamos a las intervenciones forenses cuando ya ha pasado muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, no es que ahora acaba de ocurrir el hecho delictivo o la noticia criminal, ¿no? La detención X, y nosotras vamos a ir a intervenir inmediatamente, ¿no? O sea, esto pasa muchísimo tiempo, como lo es en nuestro sistema judicial, ¿no? Lento y poco, digamos, y con pocos resultados, ¿no? Todas lo sabemos, entonces no es nada nuevo. Y entonces habían pasado ya 7 años de esta mujer en una prisión en el norte del país, ¿no? Y entonces, pues para cuando llegamos ya hablaba un poco de español, evidentemente tuvo que aprenderlo, no tuvo otra opción, ¿sí? Y era una de las condiciones que más le preocupaba al área legal. ¿Cómo vamos a poder demostrar
¿no? Que ella no hablaba. Y dices, o sea, y se enfrascan en una condición tan irrelevante, ¿no? La Cuando hay... simplificación, ¿no? Del problema jurídico, incluso de la definición, de como si eso fuese real la discusión. Ajá, exactamente, ¿no? Cuando evidentemente, o sea, por parte, o sea, ya, ¿no? ¿Para qué vamos, hacemos la intervención, una intervención aparentemente iba a ser muy interesante porque era pues un equipo, ¿no? Digamos, de diferentes materias, etcétera, ¿sí? Y bueno, todo salió más o menos, ¿no? Terminé emitiendo yo 2 periciales, una psicosocial con perspectiva interseccional y un protocolo de Estambul también con perspectiva interseccional, con análisis interseccional, ¿no? Entonces, estos 2 peritajes, pues vamos y los ratificamos, demás, ¿no? Esta condición que era tan problemática y tan cuestionada para el área legal, la realidad es que en el momento de emitir los dictámenes, ratificarlos, fue irrelevante, ¿no? Fue irrelevante y es que esto es algo que ya está dado en los mismos manuales internacionales, en los diferentes instrumentos normativos nacionales e internacionales. La autoadscripción es suficiente para reconocerles a las personas de pueblos originarios su pertenencia, ¿no? Y el lenguaje, ¿no? Este tipo de comunicación también es una condición irrelevante, ¿no? Como la discapacidad también, ¿no? Se da, se presume. Si la persona se identifica y se reconoce, entonces es más que suficiente. Sí, No necesita un certificado de pertenencia, un certificado de discapacidad, o sea, no necesita que llegue el líder comunitario y lo nombre, no se necesita. Sí, de forma muy particular, esas son las principales barreras que se encuentran en el ámbito legal, ¿no? Con las personas operadoras del sistema, en donde esta condición de autoadscripción y de autodeterminación de las poblaciones originarias no está del todo aceptada, no está del todo reconocida, y que en un momento dado, pues sí, viene a generar esas barreras o esas condiciones que hacen que se complejice la situación o la intervención o la conducción de la estrategia legal, ¿no? Cuando eso no es lo prioritario, ¿no? Lo prioritario es, se entiende con su intérprete, vale, eso ya es el primer paso y de ahí entonces vamos con lo que sigue, que eso sí es lo relevante. ¿Cuáles son la historia sistemática de violaciones a derechos humanos que ha tenido en su historia, en su contexto, etcétera? Y entonces eso sí, hacerlo de conocimiento a la autoridad jurisdiccional, ¿no? Entonces, esa parte sí ha sido pues una dificultad, ¿no? Que constantemente se observa por partes de las personas operadoras del sistema, ¿no? Y sí, así sucesivamente pues se van presentando, pero generalmente esta condición del lenguaje sí es una situación compleja, porque como les decía yo, es tan complicado a veces conseguir intérpretes de algún tipo de lengua o de idioma que luego dicen, es que ya habla español, ¿no? Y es que le preguntaron en su declaración preparatoria, dijo que sí entendía español, ¿no? Cuando no tenía, o sea, no tenía ni defensa probablemente. Y así, ¿no? Vamos a encontrar una serie de circunstancias de concatenaciones de violaciones a sus derechos humanos y al debido proceso que tienen estas personas, que, o sea, se vuelve en el resultado de que terminó firmando una confesión, ¿no? Sí. Porque absolutamente no entendía nada de lo que le decían, ¿no? Y es una forma muy sencilla porque esta persona intérprete del caso que les comentaba hace ratito, de la mujer con discapacidad que es maya y que entonces el intérprete del lenguaje de señas mexicanas pues demostraba cómo es que él solamente de decirle a la persona, a la mujer, fírmale aquí, ella firmó, entendía nada, ¿no? Sí. Pero es que eso es algo que pasa recurrentemente y que se convierte pues en este problema en donde ya la persona pues firmó su confesión, sin entender, sin comprender nada de la normativa jurídica occidental, porque las comunidades también de poblaciones originarias tienen otras formas
La Sí. asamblea, que es un ejemplo extraordinario que nos han enseñado de horizontalidad, ¿sí? Y de respeto también hacia sus propias normativas, ¿no? Esas formas de convivencia que tienen, que son tan relevantes y de las que necesitamos aprender tanto. Y que, bueno, y que de alguna manera también tenemos que comprender a la hora de hacer nuestras intervenciones, ¿no? O sea, porque, por De la ejemplo, justicia comunitaria también habla, ¿no? Sí, sí, particularmente nos da muchísima información y o sea, en particular estas formas que tienen de nombrar, por ejemplo, ¿no? Las faltas que cometen, etcétera, en esta justicia que tienen las poblaciones y comunidades indígenas, es muy diversa a las tipificaciones legales de nuestro sistema, ¿no? Occidental. Entonces ella decía, ¿qué secuestro, no? Ella estaba acusada de secuestro y decía, ¿qué secuestro? Bueno, entonces así fue por años hasta que alguien le explicó qué significaba la palabra secuestro y que ya podía como un poco entender el español, ¿no? Entonces, estas condiciones que sí contribuyen, pues, insisto, a la constante opresión y discriminación que viven las personas de poblaciones indígenas. Que de hecho el protocolo mismo establece también como estas condiciones de entendimiento, de competencias que deben de tener las personas, porque son dos procesos diferentes. O sea, entiendo que está la traducción y está la interpretación, que te va a dotar de todo un marco de referencia sobre la cosmovisión de la persona, incluso en la misma aplicación desde el protocolo anterior, la edición anterior de Juzgar con Perspectiva en casos que involucran comunidades indígenas, hablaba del uso de pruebas psicométricas o pruebas proyectivas en estos contextos en donde para la persona la lluvia no significa lo mismo en marco de términos de interpretación. Y entonces ahí estamos como psicólogos poniéndole que la depresión y la tristeza y el abatimiento, cuando estamos hablando de un caso de una persona que no tiene ese sistema de creencias, pues, y que la lluvia o los elementos, y nosotros desde nuestro eurocentrismo, pues desconocemos todo eso, ¿no? Pero que sí ha permeado nuestro análisis y nuestra representación de exactamente la implicación que representa para la persona en términos del análisis, que nosotros estamos funcionando como puente, como decías, ¿no? Somos un puente de una herramienta entre el caso en concreto, la interpretación de ese caso desde la ciencia, ahora desde los derechos humanos, por supuesto, al sistema de justicia en un contexto en donde no ha funcionado el sistema de justicia para nadie, o bueno, sí, pero con ciertos privilegios, esto también, pues real, ¿no? Las personas más privilegiadas sí les funciona mejor el sistema de justicia, pero históricamente incluso el sistema de justicia ha servido para reprimir, para exterminar, para invisibilizar. Cuando hablamos incluso de crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, ahora desde las comunidades indígenas que están siendo desplazadas, o sea, incluso cuando hablamos de la motivación criminal de esta persona para cometer un delito de secuestro, pues sí, pero es que a su comunidad la tienen explotada y el agua ya no les llega y ahora los tienen criminalizados y ahora les quieren quitar sus tierras y les están quitando el derecho a administrar sus propios recursos naturales, etcétera. Entonces, es una sobresimplificación de un problema que es parte de todo un sistema, pues, o sea, no se suma o no se menciona a todos los actores, sino que se señala al que históricamente ha sido discriminado, al que ha sido, pues sí, ¿no? Sobajado, y como hablamos de las minorías históricamente reprimidas, pues. Sí, sí, definitivamente. Y ahorita que hablabas de esto, me llevaste a pensar un caso. Es que cada caso va a tener sus particularidades, ¿no? Hicimos también una intervención en el caso de los compañeros triquis de San Juan Copala que son presos políticos en Etla, en Oaxaca, ¿no? Y entonces, también hacemos esta documentación de estos casos, ¿no? Porque vivieron tortura. Estas condiciones estructurales, ¿no? Ya no habitan en su espacio. San Juan Copala era una
comunidad que intentó implementar la autonomía en su propio territorio, ¿no? Estas autonomías que en nuestro país están siendo tan representativas y que representan realmente la resistencia dentro de este sistema de opresión y de represión que vivimos. Bueno, San Juan Copala hace 13 años intentaba esta autonomía, ¿no? Entonces, particularmente la población de San Juan Copala fue desplazada a través de, precisamente, de grupos paramilitares, ¿sí? Pero que además, después de ello, quienes todavía estaban en este proceso de búsqueda de la autonomía, que estaban en la resistencia, también fueron presos, están en prisión y son presos políticos, y les torturaron para una forma de castigo por participar en esta condición de resistencia, ¿no?, al sistema de manera muy específica. Pero les comento, en este caso en particular, por ejemplo, habían unas condiciones importantes, ¿no? Contábamos con la persona intérprete, contábamos con todas las condiciones, y en esa ocasión iba yo documentando con un compañero que era médico. Pero, por ejemplo, ya hablando de cuestiones de género, ¿no? En este contexto, por ejemplo, me pareció muy relevante que cuando está el compañero médico, el compañero Triqui, el compañero al que estábamos haciendo el estudio, pues tenía una actitud de tratar de mostrar esa, ¿cómo le llaman?, valentía que entre los hombres, ¿no?, se busca, ¿no? Ese de, no, pues es que yo no me dejé, es que no. Y cuando en un momento dado mi compañero de medicina, que era hombre, salió un momento, entonces él ya fue que me cuenta a mí, es que esto y esto y esto, ¿no? Entonces, varias circunstancias que le vulneraron particularmente sus derechos y que de alguna manera también en este sistema patriarcal, las características específicas de cómo se va construyendo, ¿no? Por ejemplo, esta relación de competencia entre hombres de sobrevalorar la valentía, la fuerza, etcétera, también son condiciones importantes que si no lo miramos tampoco, puede resultar tan irrelevante, ¿no? Pero que eso es un tema importante también, porque esto también está contribuyendo de alguna manera en esta condición específica, cómo vivió, cómo interpretó, cómo a través de su propia también cosmogonía, de que le implica todo esto, vivió ese evento de tortura, ¿no? De manera muy específica. Desde la construcción de su identidad alrededor de la masculinidad también, ¿no? Que tiene que establecerse por qué específica, o sea, incluso si nos fuéramos solo a pues a la reducción de la perspectiva médica clínica, que dijéramos qué daño le ocasionó, estaríamos hablando también de esto específicamente hizo esto a su identidad. Tiene que ver con su rol, tiene que ver con su papel en una comunidad o en una sociedad y con la perspectiva social que refleja su papel. Entonces, no es, incluso es como un ataque simbólico, pues, ¿no? Porque no nada más estás vulnerando a la persona en su individuo, sino a la comunidad y al rol que juega. Sí, sí, particularmente esto es bien importante también, ¿no? El contemplar. Y sabes que ahora que tocas este punto, también es importante que traigamos acá a nuestra plática de hoy a Inés y a Valentina, ¿no? Es importante porque justamente ahí hay una condición histórica, o sea, llevan 20 años en lucha por justicia, verdad y digamos también no repetición, búsqueda de la no repetición de estos hechos tan lamentables que vivió Inés y Valentina. Entonces, ahorita voy a ¿Puedes poner... contextualizar un poquito para Sí. aquellos que no están familiarizados con el caso? Sí, de hecho voy a poner un video muy corto también, en el que les quiero compartir este caso, porque además este video es muy, muy relevante para mí en términos de las perspectivas, ¿no? Acá vamos a escuchar a quienes las acompañaron desde la elaboración del dictamen psicosocial, Clementina Correa, y Alejandra, mi muy querida Alejandra González, también que ha sido una impulsora muy importante de esta perspectiva psicosocial en el país y que, bueno, ahorita vemos sobre el caso, ¿no? Déjenme ver, ¿tienen la imagen del video?
No, tenemos la presentación. La presentación. Bueno, denme un minuto otra vez. Sin problema. Ajá. Ok. ¿Ya está? Ya, Ya ¿verdad? está, listo. Sí, este caso es muy relevante también porque pues es como todo el antecedente que tiene sentencia de la Corte Interamericana y que necesitamos conocer. Yo solicito llamar a la presunta víctima para efectuar su declaración, por favor. Gracias, presidente. Valentina Rosendo Cantú. Ruego a la declarante manifestar ante la Corte su nombre. Mi nombre es Valentina Rosendo Cantú, tengo 25 años, vengo en la comunidad indígena Mepa de Barranca Bejuco, municipio de Catepet, Guerrero. Buenos días, señora Rosendo Cantú. Buenos días. Quisiera empezar por preguntarle si le puede contar a la Corte los hechos que ocurrieron el 16 de febrero del año 2002. Sí. Hace 8 años, el día 16 de febrero de 2002, aquí estoy lavando pues, en esa piedra. Aquí estoy lavando cuando vinieron los fachos. Pues. Sí. Y acabo de lavar y venían cuatro pues, y atrás venían otros 4. Y después me preguntaron qué está haciendo. Y yo le dije porque estoy lavando, pero con miedo. Y me preguntaron por encapuchado. No conozco a esa gente, le dije yo. Pues. Ahí me golpearon en el vientre. Aquí. Me jalaron mi cabello. Ahí paré. Sí. Y ya de ahí que cuando después me violaron. Pues, ahí. Se le informa a la perito que fue citada por la Corte para rendir dictamen sobre el impacto personal y familiar que habría sufrido la señora Fernández Ortega a raíz de la alegada violación sexual y la supuesta impunidad en el caso. Inés Fernández Ortega, y con Barranca Tecón, municipio de sobre la violación sexual de la cual fue objeto el 22 de marzo del 2002. En la cultura indígena, el trauma no solamente se vive a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Podemos ubicar que la herida, en este sentido de Inés, hace parte de una herida de la familia y necesariamente de la organización. No podemos desligar ninguno de estos 3 ámbitos. Quiero señalar que encontré, a partir de mi peritaje, impactos contundentes de la valoración que puedo confirmar de que Inés fue víctima de una violación sexual por parte de los militares del Estado mexicano. El hecho de que el acto se haya realizado en su casa hace que permanentemente ella perciba la presencia de sus agresores. A mí me dijeron que iba yo a ir a hablar con la justicia militar. Me daba tanto miedo por el temor, pues cómo iba yo a ir a la justicia militar si ellos mismos la que abusaron de mí. ¿Cómo sabe usted que eran militares? ¿Cómo no voy a saber que son militares? Porque van uniformados, van verde y su gorra y sus armas larga y la bota. Parte del problema que enfrenta una víctima es justo el enfrentarse a un sistema no solo insensible, sino que no le da resultados. La otra es el riesgo que le significa a la víctima el poner una denuncia. No hay garantías de seguridad para una persona que denuncia. Después de la denuncia que puse, quisieron llevar a mi hija de la escuela, me vigilaban en mi trabajo y me fueron a buscar muchas veces en mi casa. Y he recibido llamada telefónica. Amenazaron a mis papás también, no nada más solo a mí, sino que a mis papás, que
que si yo seguía con mi denuncia, pues ellos pues se van a morir. El caso Inés y Valentina nos ilustran de la manera más gráfica la triple condición de vulnerabilidad que tiene una mujer, ¿no? Por ser pobre, por ser indígena y por ser mujer. Y en este caso, por ser víctima. Se les tiene estigmatizadas en la región. O sea, no hay crédito a ellas, no se han dado por reconocidos los hechos hasta la fecha. Después de 8 años, después de que llegamos a un tribunal internacional, se les sigue tildando de presuntas víctimas los presuntos hechos. En términos de procuración de justicia, para que una víctima comience a resarcirse el daño, en principio hay que creerle. Podemos decir que antes de la violación, Inés era una mujer que estaba fundamentalmente abocada a las funciones del hogar, a su familia e incluso al acompañamiento de su esposo a los cultivos para recoger la milpa. La identidad de Inés pasa por ser una educadora sobre los derechos sexuales de las mujeres. Este es un elemento fundamental de la identidad y la constitución de Inés como mujer indígena. La organización es un colectivo que lucha y exige los derechos humanos y ella, como un logro de mujer, se convierte en un referente para varias mujeres. En 2007 me fui con mis abogados y la compañera Inés en la comisión de Washington y tuve que ir hasta allá porque pues y los 6 años que el gobierno pues no me escuchó, no me creyó y no ha hecho pues nada, pues por eso acudimos hasta allá. Si usted tiene alguna declaración final que hacer, la podemos escuchar. Sí, de lo que yo quiero, pues aquí el gobierno que está ahí ahorita, que escuche, que de lo que estoy diciendo, que reconozca de lo que a mí me pasó, que fueron los militares la que a mí me violaron, y también que deje de demandar gente para que a mí me vigile, porque yo no he hecho nada para así poder estar tranquilidad con mi hija. Y yo espero pues de la sentencia que se haga justicia, pues. Esa reparación del daño, pues es simbólica, simplemente. No existe nada que les permita a Inés y a Valentina volver al estado anterior de sus vidas antes de los hechos que ocurrieron. Nada les va a regresar la serenidad, la paz, la esperanza que tenían antes. Es muy difícil denunciar, pero si nos quedamos calladas, pues es mucho más doloroso que seguir luchando. Seguir luchando, pues tenemos la esperanza de que algún día pues se castiguen a los militares que nos abusaron y sé que habrá una esperanza, una luz en el camino. Seguimos siendo iguales y mismas mujeres, nos quitaron nada, no nos quitaron, pero el gobierno no pudo quitar ni la dignidad como indígena, como MEPA.
Listo, pues este video que vimos pues es de hace muchos años, entonces, pero la relevancia del video es pues esta voz, ¿no? Que nos comparte tanto Clemencia Correa como Alejandra González, quien hacía el acompañamiento psicosocial de Inés y de Valentina, y cómo es que se presenta en la Corte Interamericana este resultado del peritaje psicosocial. Y cómo es precisamente que el daño no solo se contempla en lo individual, ¿no? Sino que en estas poblaciones originarias es importante, es obligatorio contemplar esta dimensión del impacto colectivo, ¿sí? Y partir y romper pues nuestros esquemas desde la psicología hegemónica, ¿no? Del modelo médico, en el que pues solamente estamos buscando pues estos daños simplistas, como lo son los síntomas, ¿no? En donde pues relativamente queda muy delimitado y eso y nada es casi exactamente lo mismo, porque sabemos desde la perspectiva psicosocial particularmente los síntomas y las reacciones que tienen las personas que han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos son síntomas y son respuestas normales ante la anormalidad de vivir un hecho como una violación a sus derechos humanos, ¿no? Entonces, en este sentido es que se vuelve imprescindible mirar más allá y romper el esquema de la psicología tradicional hegemónica que hasta ahora nos ha hecho tanto daño, ¿no? Y bueno, ahora también comentar, ¿no? En el caso de Inés y Valentina, que son un referente indispensable para abordar esta temática, porque nos ha enseñado tanto y nos muestra todavía cómo este sistema judicial y el Estado mexicano sigue en este sentido, pues realmente sin respuestas adecuadas a estas situaciones tan graves de violaciones a derechos humanos, ¿no? Hace un ratito yo les decía, esto ya tiene más de 20 años, ¿no? Y apenas a principios de mes de marzo, el 1 de marzo justamente, es que se da una sentencia contra uno de los casi 30 militares implicados en estas violaciones a derechos humanos, en esta tortura sexual que vivieron las compañeras Inés y Valentina, y que hasta ahora el Estado mexicano pues sigue, por ejemplo, teniendo en su página oficial, la Sedena, que están trabajando en esta parte que les corresponde de darle seguimiento a lo que les dicta la sentencia de la Corte Interamericana, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿en qué lo están llevando a cabo? La realidad es que muchas de las cosas no se han cumplido, ¿no? Mucho de lo que la sentencia de la Corte Interamericana le hace al Estado mexicano de estos dos casos no se han cumplido. Pues la justicia no ha llegado, un solo militar sentenciado a 20 años apenas en marzo, el 1 de marzo en este mes, ¿no? Tiene unos días. Y bueno, y la serie de circunstancias que también buscan estas condiciones de reparación integral, ¿no? Las garantías de no repetición, algunos centros que ellas dentro de la misma sentencia se plantean, ellas solicitan como parte de la reparación que se generen unos espacios, unos centros comunitarios en sus comunidades, unos espacios que les permitan a ellas pues seguir construyendo esta comunalidad, ¿no? Seguir difundiendo pues el que ellas tienen derechos, ¿no? Este papel que Inés tomó muy importante en la comunidad, etcétera, etcétera. Bueno, estos espacios después han sido abandonados, el Estado dejó de hacer llegar recursos y bueno, posteriormente se han abandonado y así, ¿no? Podemos ir haciendo una revisión de cada una de las indicaciones que hace la Corte y que el Estado mexicano sigue en la total impunidad, ¿no? Ante este tipo de casos. O sea, es una cuestión importante mencionar porque pues vivimos en un país en donde la impunidad es permanente. En todos los casos que tienen que ver con poblaciones vulnerabilizadas, en todos los casos en donde hay violaciones graves a derechos humanos, es un trabajo todavía que tenemos pendiente y que mucha de la labor
para seguir, como decía, como nos han enseñado los zapatistas y las compañeras zapatistas, es seguir abriendo esa grieta, ¿no? O sea, finalmente es el trabajo que tenemos desde cada quien, desde nuestras propias trincheras. Pues muchas gracias, Dalia, por este tiempo que te has dado para acompañarnos en esta sesión. Un poco también, o sea, observo esta como continuación, basados en las motivaciones, incluso por parte del Estado, en continuar con esta represión sistemática hacia las poblaciones, como pasó también con la persecución hacia las familias de Inés y de Valentina, y también ha pasado en casos de otras personas defensoras de derechos humanos como Lucio Cabañas y su familia, que llevan generaciones huyendo del ejército, e incluso en el último acto de reconocimiento de responsabilidad, entre comillas, por parte del Estado mexicano, se presenta el titular de la secretaría, ¿no? Como forma simbólica, precisamente. O sea, en términos de, me gusta mucho la pregunta que le hacen al aperito, lo que representa para su persona. Entonces, ¿quién lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? Después, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo viven las secuelas de ese evento las personas que han sido víctimas? Y luego entonces el Estado, ¿qué postura adopta cuando es uno de sus agentes? Y entonces estamos hablando también de una responsabilidad por parte del Estado. Lo difícil en este tipo de evaluaciones es que sí o sí nos va a tocar señalar cuando el Estado es partícipe por complicidad, por omisión, porque taparon al elemento, lo movieron a otro lugar, porque lo han estado encubriendo, porque no han hecho efectivas las recomendaciones o la sentencia tal cual. Y entonces hablamos de una estructura, que era como justo regresar al principio de la sesión. Es que esto es una estructura, es una máquina completa, pues, y no podemos hablar únicamente de un actor, ¿no? No es un elemento del ejército. Fue 30 elementos del ejército, fue el que estaba de supervisor desde los crímenes de Estado, hablamos incluso de la cadena de mando, cómo se tiene que visibilizar, ¿no? Y cuando hay este tipo de implicaciones de participación por parte de actores del Estado, también se tiene que nombrar a aquellos superiores encargados que tienen que rendir cuentas, porque es su obligación, primera, hacia el Estado al que pertenecen, y segunda, porque es también un ejercicio como salvaguarda en contra de estos mecanismos de opresión desde el ejercicio de la rendición de cuentas. Si el poder, si los que están en el poder no son llamados y no son sometidos a la rendición de cuentas, entonces es una fantasía esto de la democracia, ¿no? Obviamente, es un sistema de autoritarismo, precisamente, y de represión para unos cuantos y de beneficio para muchos otros, pero siempre bajo esta lógica de observar quién es el que está pisoteando al otro y qué gana. Muchas veces, o sea, como estos militares, pues, ¿qué ganaban? Más allá del ejercicio del poder que implica lo simbólico que es la violación, ¿no? Ajá, exacto, o sea, desde el ser militar contra una mujer indígena en este contexto que además es su contexto, pues. Entonces, pues, muchas gracias, Dalia. Vamos a ir dando paso ya a la sesión de la sesión, al hacer cierre de la sesión. Si no hay alguna pregunta que le gustaría al público que nos acompaña hoy, para la especialista, te agradecemos muchísimo a nombre de Ciencia Aplicada, pues estas sesiones siempre gratas y siempre informativas que nos compartes con toda tu preparación y experiencia. Muchas gracias, Dalia. Estamos ya viéndonos en futuros espacios para que nos acompañes a estas sesiones, y pues si nos pudieras compartir tu presentación también para pasársela a nuestros alumnos y que tengan acceso a los recursos. Muchísimas gracias. Sí, claro, te la hago llegar. Muchísimas gracias a todas y a todos por la escucha y pues a darle en este trabajo que es tan importante. Mira, Miroslava dice que te necesitan en Ecuador. Si has tenido participación también, ¿no? En casos de acompañamiento, de asesoría, de consultoría en otros países,
yo les dejo precisamente, si nos puedes incluir en tu presentación algún correo de contacto para que las personas te puedan contactar, ya sea para algún caso en específico o alguna colaboración con instituciones o cooperativas, etcétera, pues con mucho gusto les hacemos llegar a las personas asistentes tus datos, ¿vale? Sí, muchas gracias a todas, que estén muy bien. Muchas gracias a todos, que descansen. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Muchas gracias.